6. Regreso a Rusia, 1914-1921. Fuga, óleo sobre tela, 1914. De 1918 a 1921, Kandinsky trabaja en la política cultural de Rusia, y colabora en la educación artística y la reforma de los museos. Pintó poco durante este periodo, dedicando su tiempo a la enseñanza artística con un programa basado en el análisis de la forma y del color. También ayudó a organizar el Instituto de Cultura Artística en Moscú. En 1916 conoció a Nina Andreevskaya, con quien se casó al año siguiente. Su punto de vista espiritual y expresionista del arte fue finalmente rechazado por los miembros radicales del instituto, Tallin, Rodchenko, como demasiado individualista y burgués. En 1921, Kandinsky fue invitado a ir a Alemania para asistir a la Bauhaus de Weimar por su fundador, el arquitecto Walter Gropius. 7. La Bauhaus, 1922-1933. En blanco segundo, óleo sobre lienzo, 1923, Centro Pompidou. Kandinsky no solo enseñó en las clases de diseño básico para principiantes y el curso sobre teoría avanzada en el Bauhaus, sino que también llevó a cabo clases de pintura y un taller en el que aumentó su teoría del color con los nuevos elementos de la psicología de la forma. El desarrollo de sus trabajos sobre el estudio de las formas, en particular en los puntos y formas de línea, dio lugar a la publicación de su segundo libro teórico Punto y línea sobre el plano en 1926. Los elementos geométricos adquieren una importancia cada vez mayor tanto en su enseñanza y como en su pintura, especialmente el círculo, medio círculo, el ángulo, las líneas rectas y curvas. Este periodo fue sumamente productivo. Esta libertad se caracteriza en sus obras por el tratamiento rico en colores y matices, como en el amarillo rojo azul, 1925, donde Kandinsky ilustra su distancia desde el constructivismo y el suprematismo, movimientos influyentes de la época. Los 2 metros de ancho amarillo, rojo azul, 1925, se componen de varias formas. Un rectángulo vertical amarillo, una cruz inclinada roja y un gran círculo azul oscuro, una multitud de líneas negras rectas, o sinuosa, arcos circulares, círculos monocromáticas y dameros de colores dispersos, contribuyendo a su delicada complejidad. Esta simple identificación visual de las formas y de las masas principales de los colores presentes en el lienzo son solo una primera aproximación a la realidad interna de la obra, cuyo reconocimiento exige la observación más profunda, no solo de formas y colores que intervienen en la obra, sino su relación absoluta, las posiciones relativas en el lienzo y su armonía. Kandinsky fue uno de Die Blaue Blue Four, formada en 1924 con Paul Klee, Feininger y Alexei von Jawlensky, que dio conferencias y exhibió en los Estados Unidos en 1924. Debido a la hostilidad de la derecha y a la izquierda de la Bauhaus de Weimar, se establecieron en Dessau en 1925. Después de una campaña de difamación nazi de la Bauhaus Dessau en 1932 se marcha a Berlín, hasta su disolución en julio de 1933. Kandinsky luego abandonó Alemania y se estableció en París. 8. La Gran Síntesis, 1934-1944. Cielo azul, óleo sobre lienzo, 1940, Centro Pompidou. Al vivir en un pequeño apartamento en París, Kandinsky creó su trabajo en un estudio de la sala, con formas biomórficas, flexibles, no geométricas. Los contornos de las formas que aparecen en sus pinturas sugieren organismos microscópicos que no hacen sino expresar la vida interior del artista. Kandinsky utiliza composiciones originales en color que evocan el arte popular eslavo. También en ocasiones mezcla con arena la pintura, para dar a sus obras una textura granular y rústica. Este periodo corresponde a una síntesis de los trabajos previos de Kandinsky en el que utilizó todos los elementos, enriqueciéndolos. En 1936 y 1939, pintó sus 2 últimas composiciones principales. El tipo de telas elaboradas no se había producido durante muchos años. Composición noveno tiene mucho contraste y diagonales poderosas cuya principal forma da la impresión de un embrión
fecundación en el útero. Pequeños cuadrados de colores y bandas de colores destacan sobre el fondo negro del cuadro con posición décimo como fragmentos de estrellas o filamentos, mientras enigmáticos jeroglíficos con tonos pastel cubren una gran masa marrón que parece flotar en la esquina superior izquierda del lienzo. En la obra de Kandinsky, algunas características son evidentes, mientras que ciertos toques son más discretos y velados, y solo se revelan progresivamente tras profundizar en la relación con su trabajo. Tenía la intención de sus formas, sutilmente armonizados y colocados, para resonar con el alma del observador. El Museo Guggenheim de Nueva York posee muchos cuadros de Kandinsky. En este periodo muchas de sus obras fueron adquiridas por Solomon Guggenheim, que fue uno de sus apoyos más entusiastas. 9. La concepción de arte de Kandinsky. Sillas de playa. 9.1. Teoría artística y espiritual. Al igual que en las teorías de los ensayos de Blauer Reiter, Almanac y las indicaciones del compositor Arnold Schoenberg, Kandinsky expresó también la comunión entre el artista y el espectador como puestas a disposición tanto de los sentidos como de la mente, sinestesia. Escuchando tonos y acordes mientras pintaba, Kandinsky afirma que, por ejemplo, el amarillo es el color del centro en una trompeta de latón, negro es el color del cierre y el fin de las cosas, y que las combinaciones de colores producen frecuencias vibratorias, similares a los acordes tocados en un piano. Kandinsky también desarrolló una teoría de las figuras geométricas y sus relaciones, afirmando, por ejemplo, que el círculo es la forma más pacífica y representa el alma humana. Estas teorías se explican en punto y línea sobre el plano, ver más abajo. Durante los estudios que Kandinsky hizo en preparación para composición cuarta, se sintió agotado y se fue a dar un paseo. Mientras estaba fuera, Gabriele Munter arregló su estudio y sin querer le dio vuelta el lienzo. Al regresar y ver la tela, sin reconocerla, Kandinsky cayó de rodillas y lloró, diciendo que era la pintura más hermosa que había visto nunca. Había sido liberado del apego a un objeto, como la primera vez que vio pilas de heno de Monet, experiencia que cambiaría su vida. En otro episodio con Munter durante los años expresionistas abstractos bávaros, Kandinsky estaba trabajando en su composición sexta, que le tomó casi 6 meses de estudio y preparación. La obra pretendía evocar una inundación, el bautismo, la destrucción y renacimiento al mismo tiempo. Después de describir el trabajo sobre un panel de madera de tamaño mural, se quedó bloqueado y no pudo continuar. Munter le dijo que él estaba atrapado en su intelecto, y no alcanzaba el verdadero sujeto de la fotografía. Le sugirió que se limitara a repetir la palabra Überflucht, diluvio o inundación, y se centrara en su sonido y no su significado. Repitiendo esta palabra como un mantra, Kandinsky pintó y completó la obra monumental en un lapso de 3 días. El análisis sobre las formas y los colores de Kandinsky resulta, no de simples y arbitrarias asociaciones con ideas, sino de la experiencia interior del pintor. Pasó años creando pinturas abstractas, sensorialmente ricas, trabajando con formas y colores sin descanso, observando sus pinturas y las de otros artistas, teniendo en cuenta sus efectos sobre su sentido del color. Esta experiencia subjetiva es algo que el filósofo Frances Mitchell Henry llama subjetividad absoluta o la absoluta vida fenomenológica. 9.2. Sobre lo espiritual en el arte. Portada del libro sobre lo espiritual en el arte de Wassily Kandinsky. Publicado en 1911, el libro de Kandinsky compara lo espiritual en la vida de la humanidad a una pirámide. El artista tiene la misión de guiar a otros a la cima con su obra. La punta de la pirámide son esos pocos artistas grandes. Se trata de una pirámide espiritual, avanzando y ascendiendo lentamente, incluso si a veces parece inmóvil. Durante los periodos decadentes, el alma se hunde hasta el fondo de la pirámide. La humanidad solo busca el éxito externo, haciendo caso omiso de las fuerzas espirituales. La evolución del arte y del mundo espiritual se produce en libertad, fuera de influencias. A veces se centra en el color y otras veces se centra en las formas. La evolución en la pintura depende de las formas y los colores, de cómo se vayan utilizando y combinando. Una serie de figuras iguales pueden transmitir un mismo mensaje, sin embargo, si existe una variación de color y o
formas en la composición, el mensaje se distorsiona. Al igual que los colores, las formas tendrán sus efectos espirituales. Los triángulos se relacionan más con los tonos cálidos, amarillo, rojo, esto por la agudeza de sus ángulos. En el caso de los colores profundos, se relacionan con formas más cuadradas y redondas. La espiritualidad humana va a reaccionar según cómo el artista utilice las formas y los colores. Con un simple color se pueden transmitir diferentes sentimientos, como tristeza o alegría, dependiendo de su matiz. Las propiedades obvias que podemos ver, cuando miramos un color aislado y se le deja actuar solo, por un lado son la calidez o frialdad del tono de color, y por el otro la claridad o oscuridad de ese tono. El calor es una tendencia hacia el amarillo, y la frialdad una tendencia hacia el azul. Amarillo y azul forman el primer gran contraste y dinámica. El amarillo tiene un movimiento excéntrico, y el azul un movimiento concéntrico. Una superficie amarilla parece moverse más cerca de nosotros, mientras que una superficie azul parece alejarse. El amarillo es un color típicamente terrestre, cuya violencia puede ser dolorosa y agresiva. El azul es un color celeste, que evoca una profunda calma. La combinación de los rendimientos de azul y amarillo, da un resultado de inmovilidad y de calma, que es el verde. La claridad es una tendencia hacia el blanco, y la oscuridad es una tendencia hacia el negro. Blanco y negro forman el gran contraste segundo, que es estático. El blanco es un silencio profundo, absoluto, lleno de posibilidades. El negro es la nada sin posibilidad, un silencio eterno sin esperanza, y se corresponde con la muerte. La mezcla de blanco con negro da gris, que no posee ninguna fuerza activa, y cuya tonalidad es cercana a la de verde. El gris corresponde a la inmovilidad sin esperanza, pero tiende a la desesperación cuando se pone oscuro, recuperando un poco de esperanza cuando se ilumina. El rojo es un color cálido, alegre y agitado, es contundente, un movimiento en sí mismo. Mezclado con negro se vuelve marrón, un color fuerte. Mezclado con amarillo, gana en calidez y se vuelve naranja, que imparte un movimiento de irradiación en sus alrededores. Cuando se mezcla con rojo y azul, se aleja para convertirse en púrpura, que es un rojo fresco. Rojo y verde forman el gran contraste tercero, y naranja y púrpura el cuarto. El ojo humano puede relacionar todo tipo de vivencias y sentimientos por medio de los colores y las formas. No necesariamente debe tener una representación exacta para identificarse con la misma. No es sino el uso correcto de los colores y, o formas lo que hace que una pintura pueda transmitir un mensaje e incluso armonizar con el alma humana. 10. Punto y línea sobre el plano. Portada del libro Punto y línea sobre el plano. En sus escritos Kandinsky analizó los elementos geométricos que componen cada pintura. El punto y la línea. Llamó al soporte físico y la superficie del material en el que el artista dibuja o pinta el plano básico, o PB. Él no los analiza objetivamente, sino desde el punto de vista de su efecto sobre el observador interior. Un punto es un elemento pequeño de color formulado por el artista en el lienzo. No es ni un punto geométrico ni una abstracción matemática, sino que es la extensión, forma y color. Esta forma puede ser un cuadrado, un triángulo, un círculo, una estrella o algo más complejo. El punto es la forma más concisa, aunque de acuerdo con su ubicación en el plano básico tomará una tonalidad diferente. Puede ser aislado o resuenan con otros puntos o líneas. Una línea es el producto de una fuerza que se ha aplicado en una dirección dada. La fuerza ejercida sobre el lápiz o pincel por el artista. Las formas producidas lineales pueden ser de varios tipos. Una línea recta, que resulta de una fuerza única aplicado en una sola dirección. Una línea angular, como resultado de la alternancia de dos fuerzas en diferentes direcciones, o una curva, o en forma de onda, línea, producido por el efecto de dos fuerzas que actúan simultáneamente. Un avión se pueden obtener por condensación, desde unos girar alrededor de la línea de uno de sus extremos. El efecto subjetivo producido por una línea depende de su orientación. Una línea horizontal corresponde con el suelo en el que el hombre se apoya y se mueve, sino que posee una tonalidad afectiva oscura y fría similar a la de color negro o azul. Una línea vertical corresponde con la altura, y no ofrece ningún apoyo, sino que posee una tonalidad luminosa cálida próximo al blanco y amarillo. Una diagonal posee una más o menos caliente o frío tonalidad, de acuerdo con su inclinación hacia la horizontal o la vertical. Una fuerza que se despliega, sin obstáculos, como la que produce una línea recta se corresponde con lirismo. Varias fuerzas que se enfrentan, o
molestar, si forman un drama. El ángulo formado por la línea angular también tiene una sonoridad interior, que es cálido y cercano al amarillo para un ángulo agudo, un triángulo, el frío y similar a azul por un ángulo obtuso, un círculo, y similar al rojo por un ángulo recto, un cuadrado. El plano de base es, en general, rectangular o cuadrada, por lo tanto, que se compone de líneas horizontales y verticales, que delimitan y definen como una entidad autónoma que soporta la pintura, comunicando su tonalidad afectiva. Esta tonalidad se determina por la importancia relativa de las líneas horizontales y verticales. Las horizontales que dan una tonalidad calma, frío al plano de base, mientras que las verticales impartir una tonalidad calma, cálido. El artista intuye el efecto interior del formato del lienzo y dimensiones, que él elige de acuerdo a la tonalidad que quiere dar a su obra. Kandinsky considera el plano básico de un ser vivo, que el artista fecunda y se siente respirar. Cada parte del plano básico posee una coloración afectiva, lo que influye en la tonalidad de los elementos pictóricos que redactará en él, y contribuye a la riqueza de la composición resultante de la yuxtaposición en el lienzo. Lo anterior del plano básico se corresponde con soltura y ligereza que, mientras que la continuación evoca la condensación y la pesadez. El trabajo del pintor es escuchar y conocer estos efectos, para producir pinturas que no son solo el resultado de un proceso al azar, sino el fruto del trabajo auténtico, y el resultado de un esfuerzo hacia la belleza interior. 11. Referencias.